Muy buenos días, amadas hermanas. Qué bendición tan grande que el Padre nos permite volvernos a reunir, volvernos a reunir para que juntas continuemos estudiando este libro tan lindo, esta carta tan linda de que el apóstol Pablo le escribió a Timoteo. Y hoy pues estudiaremos el capítulo 3. Y aquí podemos ver que el apóstol Pablo continúa instruyendo al joven Timoteo. En este capítulo 3, le va a dar instrucciones específicas respecto a los requisitos para elegir diáconos para el ministerio y cómo debe conducirse en la casa del Señor. En el capítulo 2, vimos la razón por la que el apóstol Pablo prohibía que las mujeres enseñaran. Según el contexto, a esto se sumaba cierto grado de timidez por parte del joven discípulo, que sin duda estaban altamente relacionadas a su juventud e inexperiencia y sobre todo la muy conocida hostilidad de los adoradores de la diosa Diana o Artemisa en la muy religiosa Éfeso, donde pues Timoteo ministraba, donde estaba la sinagoga. Esto causaba problemas en la vida de la iglesia, sobre todo en Timoteo, quien debía de dirigir la vida y comportamiento de la comunidad. Por ello, el apóstol Pablo le escribe para animarle, para instruirle y recordarle que debía de mantenerse firme adorando al Señor, nuestro amado Mesías. El apóstol introduce una declaración de fe que la encontramos en el versículo 13 de este capítulo, que lo vamos a ir viendo más tarde, donde le dicen que es grande el misterio de nuestra fe. Le declara aquí el apóstol Pablo que Cristo vino al mundo, primero como hombre, segundo, que el Espíritu lo declaró inocente, tercero, que los ángeles lo vieron, cuarto, su mensaje se anunció entre las naciones, y quinto, y el mundo creyó en él. Sexto, fue llevado al cielo y Dios lo colmó de honores, que a la vez es un precioso himno para que Timoteo se inspirara. ¿Por qué? Porque debería de adorar y servir a Yeshua. Debía de adorar y servir a Adonai, a nuestro amado Mesías. Sin duda, esta afirmación tocaría las entrañas de este siervo, que lo impulsarían a mantenerse firme en su adoración y servicio al Señor. En el capítulo 3 veremos la característica o perfil de los líderes. Primero de Timoteo capítulo 3, verso 1. Dice así: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Palabra fiel. La palabra fiel significa que es una palabra pura, que es una palabra de verdad, digna de confianza, que es fiable, que es fiel y que son los dichos de Dios. Y la palabra, aquí dice, continúa diciendo, palabra fiel. Si alguno anhela obispado, la palabra obispado, esta palabra se traduce en el griego como episcopos, ¿sí? El término significa literalmente como es un inspector, es un vigilante, un supervisor, ¿sí? O es un oficio o también una visitación. Esto significa la palabra obispado. Obispo, entonces, alguien que sirve, es alguien que visita y es alguien que enseña. Y nuestro amado Mesías, ¿sí? Él habló y él dijo que el que quiera ser grande en el reino de los cielos tiene que ser el que sirve. En el mundo se acostumbra que la gente que quiere gobernar hace que otros les sirvan. Eso se acostumbra en el mundo. Pero entre ustedes, dijo nuestro amado Mesías, no va a ser igual. Entre ustedes no será así. Todo aquel que desea ser siervo tiene que ser servidor de todos. Y de hecho,
La palabra obispo, como vemos, significa siervo. Al Mesías mismo, como también a los apóstoles, si le cuestionaban, y esto es, ¿en qué nombre enseñas? ¿Por qué enseñan así? Dígame. Eso es lo que le cuestionaban a ellos. Le preguntaban a ellos con qué nombre enseñan, es decir, ¿qué autoridad traen? Eso quería decir qué título traen. Entonces ellos no llevaban ningún título, ¿sí? Lo que sí traían eran las buenas obras. Ellos sanaban, como vemos nuestro amado Mesías, sanaba a los enfermos, resucitaba a los muertos, liberaba a los cautivos que estaban poseídos por demonios. Y también vemos que los discípulos hacían lo mismo. Ellos sanaban a los enfermos, ellos también oraban por aquellos que, como vimos ahí, el joven que cayó de un tercer piso, y fue resucitado por la oración del apóstol Pablo. Entonces, esas eran las obras, ¿sí? Que ellos mostraban y que eran visibles, ¿sí? Eran visibles. ¿Por qué? Porque eran reales las experiencias que tenían, ¿sí? Los discípulos. El hecho de haber conocido al Mesías y seguir su camino les daba esa autoridad, ¿sí? Entonces, ser siervo significa a alguien que es un servidor. Así que aprender Torah no es el fin, sino es el medio para ser mejores siervos del Señor, para ayudar a otros, para hacer luz en este mundo. Verso 2 dice, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, que sea sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Aquí estamos viendo los requisitos para alguien que quiera servir al Señor. ¿Sí? Entonces, primeramente vemos que Pablo le dice a Timoteo, esta palabra es fiel. Segundo, vemos lo que significa ser un obispo o alguien que quiera servir al Señor. Y ahora vamos a ver los requisitos que necesita alguien que quiera servir al Señor. ¿Sí? Dice el verso 2, pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Primero. Segundo, marido de una sola mujer. Tercero, que sea sobrio. Cuarto, que sea prudente. Quinto, que sea decoroso. Sexto, que sea hospedador. Y séptimo, que sea apto para enseñar. Irreprensible. ¿Qué significa irreprensible? ¿Qué quiere decir? Bueno, eso quiere decir que no se le puede acusar de algo que él no ha hecho, ¿sí? Que él es irreprensible, que él camina en rectitud, ¿sí? Pablo dijo que en cuanto al cumplimiento de la ley, él era irreprensible. O sea, Pablo dijo, a mí nadie me puede acusar de nada. ¿Por qué? Porque yo guardo la palabra irreprensiblemente. Entonces, irreprensible quiere decir que nadie lo podía acusar de transgredir un mandamiento de la Torá de manera evidente. Y si alguien, por ejemplo, te dijera que estás transgrediendo los mandamientos, como por ejemplo en un Shabbat, que un hijo tuyo se te enferme, que tengas la necesidad de salir de tu casa y llevarlo a un hospital, que tengas la necesidad de correr, ir a la farmacia a comprar un medicamento, entonces sabemos que es por un caso muy, pero muy justificativo. Es cuestión de vida. Entonces, si alguien te dice, bueno, ¿por qué estás transgrediendo la Torá? Entonces, ahí tienes que explicarle que la vida está por encima del Shabbat. ¿Por qué? Porque el Shabbat es vida. Entonces, segundo le dice, marido de una sola mujer. Entonces, una persona que desea obispado, que desea servir al Señor, ¿sí? Tiene que ser, por ejemplo, en este caso estamos hablando de un hombre, marido de una sola mujer. En la época de Pablo, la poligamía era común y por eso Pablo empieza a poner orden, ¿sí? Orden, ¿por qué? Porque Dios es un Dios de orden. Y dentro de las comunidades donde se predica del Señor, donde se enseña esta palabra que es fiel, ¿sí?
tiene que haber un orden. Entonces, esto va a indicar que el obispo, esto va a indicar que el creyente, el que anhela en su corazón guardar Torah, debe absolutamente serle fiel a su esposa. Segundo, tiene que ser sobrio. Sobrio es lo contrario a ebrio, ¿sí? Tiene que estar siempre sobrio. Es decir, una persona tiene que estar, aparte de estar sobrio, también significa que tiene que siempre estar calmada, no emocional, no apasionada, que esté en un temple normal, ¿sí? Tampoco que sea frío, sino que sepa controlarse y que tenga dominio propio. Tercero, dice que tiene que ser prudente, es decir, una persona que anhela servir al Señor, ¿sí? Tiene que ver con o sea, tiene que ser una persona prudente y eso tiene que ver con que sea discreto, ¿sí? Una persona discreta, que no sea chismosa. Cuarto, tiene que ser decoroso. ¿Qué significa ser decoroso? Ser decoroso significa ser ordenado, ser limpio, arreglado, que busque tener una buena apariencia, que manifieste pulcritud y también agrado. Que sea hospedador. Entonces, ¿qué significa ser hospedador? Significa que una persona que es hospedador es cariñoso, es muy amable con las personas, especialmente en este caso, con los extranjeros. Es exactamente la cualidad que tenía Abraham, ¿sí? Desde el punto de vista bíblico, el ser hospedador implica el ser sensible a las necesidades de otros y hacer todo lo que esté a nuestro alcance para satisfacer las necesidades de los hermanos. ¿Cuánto más a los extranjeros? O sea, tenemos que olvidar esa actitud de a mí no me importan los de afuera, yo siempre tengo que atender es a mi familia, solamente a los míos. Pero el Señor nos muestra por su palabra que tenemos que aprender a ser hospedadores, especialmente con los extranjeros, y tenemos el ejemplo de Abraham. Y tiene que estar apto, tiene que ser una persona apta para enseñar. Un anciano o un obispo tiene que ser, aparte de ser hospedador, tiene que tener una actitud de amor por los extraños, ¿sí? Entonces, para alguien que, que quiere enseñar esta palabra, ¿sí? Que es apto para enseñar, tiene que aprender a ser sensible a las necesidades de las otras personas, ¿sí? Entonces, podemos aprender aquí la sensibilidad de las personas. Tenemos que ser sensibles, perdón, de las personas que están pasando por momentos duros, ser sensible y de esta manera comenzar a enseñarle la palabra de Dios de acuerdo a su necesidad. No hay que perder la sensibilidad porque muchas veces la perdemos porque tenemos, es decir, un mensaje ya listo, preparado, y a veces queremos darle este mensaje que tenemos listo, preparado para una persona que está pasando por una serie de dificultades, ¿sí? Entonces, tenemos que estar preparados y saber qué palabra le vamos a poder compartir a una persona que tengamos nosotros de frente, que el Señor ponga en nuestro caminar. Tenemos que saber qué le vamos a compartir, ¿sí? Entonces tenemos que aprender y asegurarnos de que las personas, sobre todo las personas nuevas, están pues, las que llegan por primera vez, están recién entendiendo el mensaje y hay que hacerlo con mucho amor y con mucho cuidado. No podemos enseñar de una vez así. Tienes que guardar, como por ejemplo, tienes que guardar las fiestas solemnes del Señor. Apenas va llegando con una serie de problemas, con una serie de dificultades y comienzas a compartirles las leyes del Señor, lo que no tiene que hacer, lo de aquí, lo de allá. No, primeramente tienes que ser sensible a su aflicción, tienes que ser sensible al proceso por el cual está él viviendo o la persona está viviendo y luego compartirle la palabra
de acuerdo a su situación. Recordemos que siempre lo primero que tenemos que hacer es compartirle del amor de Dios. Le compartimos el amor de Dios a las personas y luego vamos poco a poco, ¿sí? Compartiéndole pues lo que el Señor habla aquí en su palabra. Primero del amor, de la restauración, de saber que tenemos un Dios bueno, un Dios que nos perdona, un Dios que perdona nuestros pecados, y luego mostrarle que el pecado el Señor lo aborrece. Y eso lo enseñamos a través de su palabra. Verso 3. No dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias, deshonesta, sino amable, apacible y no avaro. ¿Qué significa no dado al vino? Bueno, no dado al vino significa que no transgreda por vino, o sea, que no esté ebrio. Que el vino no sea una cuestión que le haga pecar. Si tiene problemas con el alcohol, debe sustituirlo con qué sé yo, con agua o con un juguito cualquiera. Otro requisito que vemos aquí en el versículo 3, tiene que ser, dice que no sea pendenciero, ¿sí? ¿Qué significa que no sea pendenciero? Significa que no sea peleonero, ¿sí? Que no sea peleona o impulsiva, no violento, no agresivo, no codicioso, de ganancia deshonesta. Sumamente es importante, ya que podría tener acceso a fuertes cantidades de dinero cuando estamos dentro de un ministerio, ¿sí? Tiene que dar un buen, ¿por qué? Porque tiene que dar un buen testimonio, cuidar de su estilo de vida, ¿sí? ¿Por qué? Porque el estilo de vida de una persona marca, ¿sí? Marca la diferencia. Bueno, podemos ser conocidos por los demás, es a través de nuestro estilo de vida. Todo lo que decimos, todo lo que hablamos, todo lo que hacemos, es lo que va a testificar de quiénes somos. Y tiene que ser también, dice, amable y apacible. Aquí encontramos otro requisito para una persona que desee ser siervo del Señor, desee servir dentro del ministerio del Señor, ¿sí? Esta persona dice que tiene que ser amable y apacible, eso tiene que ver con el autocontrol, que aunque por dentro que se esté quemando, que esté enojado, que esté airado por fuera, que ni siquiera se note, sino que sea tranquilo, sino que esté bien, que no se vea en sus gestos que está enojado. Tiene que saber, o sea, controlar su carácter. Y aquí en el verso 3 también encontramos otro requisito que dice no avaro. Y esto significa que tiene que aprender a ser generoso, porque hay muchas personas que les gusta recibir, pero no les gusta dar. Entonces, a mí que me den, pero dar no. Entonces, una persona que quiera servirle al Señor tiene que entender que el Señor nos manda a dar, porque escrito está que es mejor dar que recibir. Entonces, no puede ser un avaro, sino una persona generosa, dadivosa, que siempre esté buscando dar a los demás, que siempre esté buscando de proveerle a las personas que necesitan. Entonces, estos son los requisitos especiales para toda persona que desee trabajar en la viña del Señor, desee servir en la viña del Señor. Ahora vamos al versículo 4, porque aquí vienen otros requisitos que son muy importantes, ya que nosotros cuando estudiamos el libro de Hechos, pudimos ver que las mujeres también sirven al Señor. Encontramos a muchas mujeres como Febe, muchas mujeres como Lidia, que servían al Señor. Entonces, el cuarto requisito, en el versículo 4, perdón, encontramos otros requisitos que dice que el que desee servir al Señor, el que desee sí, trabajar dentro de la viña del Señor, primero tiene que gobernar bien su casa. Dice que gobierne bien su casa, que tenga hijos en sujeción con toda honestidad, ¿sí? ¿Por qué razón el apóstol Pablo le enseña aquí a Timoteo, le dice que por favor
mira todos estos consejos que él está dando, que gobierne bien su casa. ¿Por qué razón? Porque hay muchas personas que les encanta dar consejos y siempre, y especialmente le damos consejo a nuestros hijos, porque aquí vamos a hablar de los hijos. Haz lo que te digo, le da una serie de consejos a los hijos y luego cuando los hijos le dicen, ¿y usted papá por qué lo hace? O mamá, ¿por qué lo hace? Entonces los padres siempre responden, no hagas lo que yo hago. Esa es la respuesta. Y así vive la mayoría de la humanidad, aconsejando a otros sin tener su propia vida en orden. Recordemos que el Señor nos llama a vivir una vida de orden. En ciertos, es cierto que fallamos, que los padres fallamos, que las personas fallamos, que cometemos muchos errores. Y realmente, aún así, podemos dar buenos consejos, porque a veces damos muy buenos consejos, pero las experiencias de la vida nos permite compartir lo que haríamos o no haríamos en tales circunstancias o condiciones. Pero aquí viene lo triste. Lo triste es que muchas veces no aprendemos de nuestras propias experiencias y nos metemos repetidamente en las mismas situaciones y en los peligros aún mayores, en los mismos peligros o aún en peligros mayores. ¿Por qué? Porque damos consejos, pero no los ponemos nosotras en práctica, sino que los damos para los demás y nuestra casa está en un completo desorden. Nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestras actitudes, nuestra forma de obrar, de trabajar, es totalmente todo lo contrario. Pero aún con esta contradicción en nuestras vidas, seguimos aconsejándole a otros, diciéndoles cómo deberían o cómo no deberían de vivir y cómo deberían de actuar o cómo no deberían de actuar. El Señor, nuestro amado Mesías, habló de tales personas cuando dijo en Mateo capítulo 23, verso 3, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. ¿Y estos quiénes eran? Pues eran los fariseos. El Señor dice, dicen hacer esto, pero no lo hacen. Y así, como dije, hay muchas personas y tal vez hasta nosotras nos esté pasando lo mismo, que estamos dando consejos y sin embargo no lo estamos nosotras poniendo por obra. Entonces, tenemos que aprender a ser diligentes, ¿sí? Muy diligentes en nuestros asuntos. Y lo mejor que nos conviene es tener una buena disciplina propia, ser diligentes en nuestra forma de vivir, gobernar bien nuestras propias vidas y ser entendido en nuestros asuntos. Lo que nuestros hijos van a aprender, y esto hay que recordarlo siempre, que lo que nuestros hijos van a aprender de nosotras es lo que van a ver de nosotras, ¿sí? Es lo que van a oír de nosotras. ¿Por qué? Porque lo que nosotras decimos no va a ser tan fuerte para ellos, no los va a marcar con lo que ellos pueden ver. Hay un refrán que dice, ¿sí? No puedo oír no puedo oír lo que tú dices por lo tan fuerte que hablan tus acciones. ¿Sí? Entonces, nuestros hijos nunca van a escuchar, nunca van a poder entender lo que decimos si no va acompañada con la acción, con el testimonio. Tenemos que a ellos compartirle la palabra de Dios, predicarles, ¿sí? Pero tiene que ser con el testimonio. Un ejemplo positivo que tenemos en la escritura es el sacerdote Esdra. Y esto lo encontramos en Esdra capítulo 7, verso 10, que dice, porque Esdra había preparado su corazón para inquirir la ley del Señor y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Aquí notamos el orden con que están presentadas estas cosas, como la presenta aquí la palabra del Señor en Esdras 7:10, ¿sí?
Dice que Esdras había preparado su corazón. ¿Para qué había preparado su corazón? Para inquirir, ¿sí? Para estudiar, ¿sí? Había preparado su corazón para escudriñar, para conocer, para entender y para cumplir la ley del Señor. Y luego después de estudiarla, de escudriñarla, de saber que esta palabra que salió del corazón del Padre, que está aquí en esta Biblia, es para nosotras, es para mí, primeramente para mí. Y cuando se hace carne en mí, es que yo la puedo compartir para, para las demás personas, ¿sí? Comenzando con nuestros hijos, porque dice que gobierne bien su casa y que tenga sus hijos en sujeción con toda honestidad. Y termina diciendo el versículo 10 del capítulo 7 de Esdras. Y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Es decir, poner en práctica, implementar en su propia vida lo que había aprendido y enseñar, los estatutos y decretos del Señor, después de estudiarlo, después de estudiar la teoría y pasar por la escuela de la práctica, luego, pues ahora sí, Esdras estaba listo para enseñar a otros, ¿sí? Ya cuando preparó su corazón, cuando escudriñó esta palabra, cuando la conoció, cuando la pudo entender, entonces luego comenzó pues a enseñarle a otros. ¿Por qué? Porque ya estaba listo. Esta es una regla para todos nosotros como padres, ¿sí? Como madres, atesorarla en nuestro corazón. Esta regla hay que atesorarla y ponerla por obra, conforme nos enseña pues la palabra del Señor. Porque dice el que gobierna bien el que gobierne bien su casa y que tenga a sus hijos en su gestión. Entonces, ¿qué podemos ver aquí? Podemos ver que el campo de entrenamiento de un líder está primeramente en su propia casa, porque muchos quieren ser pastores, ser ministros, predicar y predicar a otros, pero sus hijos están en el olvido. Yo conocí a unos pastores que ellos vivían predicando la palabra del Señor, andaban ellos por todo lugar y sus hijos abandonados. Sus hijos ni siquiera conocían la palabra del Señor porque ellos los dejaban incluso en su casa. Entonces, una persona que desee trabajar dentro de la viña del Señor, que desee un ministerio, primero tiene que gobernar bien su casa, tener a sus hijos en sujeción, con toda honestidad. Es decir, tiene que cuidar de sus hijos y también cuidar de la esposa. Que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, es corregir a los hijos, como dice la palabra del Señor en el libro de Deuteronomio capítulo 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Verso 7. Y le repetirás a tus hijos, y hablarás de ella estando en tu casa, y andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Esto es lo que manda el Señor. Instruye a tu hijo, instrúyele mis palabras, dale a conocer mis palabras, incúlcaselas continuamente, porque a veces le compartimos la palabra a nuestros hijos una noche o una tarde o una mañana y luego nos olvidamos. No, el Señor dice aquí, la repetirás a tus hijos, dice, y hablarás de ella estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes, es decir, continuamente. Háblales de la palabra del Señor cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te levantes, cuando te acuestes, háblale. ¿Sí? Porque esto, lo que tú le vas a enseñar a tus hijos, va a ser el resultado cuando él sea grande. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque lo que tú le enseñas va a ser de tanta importancia que aún en su vejez, dice el Señor, que no lo abandonará. La palabra que va a estar sembrada en su corazón cuando ya sea grande, dice el Señor en su palabra, y si lo dice Dios, es porque es verdad, porque dice que fiel
es esta palabra. Entonces, aún en su vejez, no lo abandonará. La palabra dará su fruto en su tiempo y en su hora. El deber del padre y de la madre es inculcarle a sus hijos la palabra de Dios, es instruirlo en este camino. Y si el padre, por ejemplo, está ausente, que no está en casa, tiene que hacerlo como vemos en esta imagen, la madre. La madre debe darse el tiempo para compartirle la palabra de Dios a sus hijos, de sentarse a estudiar con ellos. ¿Cuándo? Cuando te levantes, cuando te acuestes, te vas a dormir, compártele la palabra. Cuando te levantes, vuélvelo a hacer. Y si sales con los niños de paseo, no te olvides, tienes que compartirle la palabra, mostrándole cada situación, porque se presentan situaciones, de repente dos niños peleando, bueno, ahí discutiendo. Hijito, mira, eso no le agrada al Señor. Eso, lo que estás viendo ahí, Dios lo aborrece. Irle enseñando. Por eso el Señor manda que le enseñemos a nuestros hijos en todo tiempo y en todo momento. ¿Sí? Debemos inculcarle la palabra del Señor a nuestros hijos. ¿Y qué es más? El Señor nos da a nosotros, como dice aquí, como dice el Salmo 119, preciosísimos testimonios. Aquí tenemos a Eunice. Tenía, su esposo no estaba con ella, ¿sí? Y estaba su madre, Eunice y Loida, el padre ausente, pero ellas inculcaban al niño Timoteo, inculcaban el camino del Señor. Entonces, ahí tenemos un ejemplo. Los padres son exhortados a enseñar y a corregir a sus hijos a través de una disciplina cuidadosa y con amor, como dice también Proverbios 13:24. Dice, si amas a tu hijo, corrígelo. Si no lo amas, no lo castigues. Es decir, si tú amas a tu hijo, tienes que saber que tienes que corregirlo, aunque te duela el alma, tienes que corregirlo. Tienes que, si es necesario, darle unos pequeños tastas, tienes que hacerlo. Corrígelo. Pero si tú no lo amas, lo dejas hacer lo que él quiere, entonces significa que tú no amas a tu hijo. Tú no lo amas, porque el padre que ama a su hijo lo corrige desde muy pequeños, ¿sí? Los padres deben seguir el ejemplo establecido por Dios. Nosotros tenemos un ejemplo establecido por el Señor. Y eso lo encontramos también en Primera de Crónica, capítulo 28, verso 9, que dice, en cuanto a ti, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tus padres y sírvele de todo tu corazón y con ánimo dispuesto, porque el Señor escudriña todos los corazones y entiende todo intento de los pensamientos. Esto hay que decírselos a los hijos. El Señor conoce todos los intentos de los pensamientos. Si le buscas, Él te dejará encontrarle. Pero si lo abandonas, Él te rechazará para siempre. Hay que enseñarles al niño, tal como aquí lo vemos que lo hizo el rey David. El rey David les enseñó a su hijo Salomón. Así que, mamitas, corrijan a sus hijos mientras hay esperanza. La disciplina a los hijos, en un sentido de consistencia, va a guiarlo para el comportamiento correcto. Y no te preocupes por alcanzar al mundo, porque eso es lo que conocemos la palabra del Señor, lo primero que queremos es compartir la gente. Queremos, o sea, estamos tan llenas de esta palabra, que en lugar de dejar esta palabra en el corazón de nuestros hijos, queremos dejarlo en otros corazones. ¿Sí? La disciplina da a los hijos un sentido de consistencia, como dije, y una guía para el comportamiento correcto. Entonces, cuando tú le compartes esta palabra, ellos van a tener una vida fructífera. Y a las otras personas, ¿sí? Dejemos que sea Dios obrando en sus vidas. Porque el Señor nos llama a que no nos preocupemos para alcanzar a las demás personas. ¿Ese es por qué? Porque ese es el error de tantos siervos, de tantos hijos del Señor cuando llegan a esta palabra, cuando tienen este conocimiento.
Todos queremos alcanzar a otros, pero menos a nuestros hijos. Queremos alcanzar a otros para guiarlos por el camino correcto y no guiamos a nuestros hijos, que son parte de nosotros y que es nuestra responsabilidad. Tenemos misericordia por los de afuera y por los nuestros la misericordia pasa desapercibida. Tenemos paciencia por los de afuera, pero no por los nuestros. Apenas medio le decimos un versículo y luego, cansadas, nos vamos a dormir. Pero cuando estamos, digo, otra persona, perdón, pasamos hora y hora y hora compartiendo. Y a veces estas personas están hasta durmiendo, no toman ni en cuenta la palabra que le estamos compartiendo. Y nuestros hijos que tienen tanta hambre, especialmente del tiempo nuestro, de nuestras atenciones, los dejamos abandonados. Entonces preocupémonos por alcanzar las personitas que Dios puso a nuestro alrededor, que lo puso en nuestra mesa, como olivos. Tus hijos, tu esposo, tus padres, tus hermanos son olivos en nuestras mesas, especialmente nuestros hijos. Por eso tenemos que compartir la palabra del Señor. Por eso es que el Señor dice, se la repetirás a tus hijos y hablarás de ellas, estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Si no fuera así, el Señor nunca lo hubiera dicho, pero aquí sabemos que el Señor se lo dijo a Moisés, para que instruyera al pueblo, para que el pueblo conociera, ¿sí?, estas reglas, estos requisitos que los padres deberían guardar en su corazón y deberían, cuando fueran padres, porque este es para todos, para los jóvenes, para las jóvenes, para las jóvenes que aún no se han casado, que no tienen hijos, o se han casado y no tienen hijos todavía. Recuerden que esta palabra que está ya en tu corazón es primeramente para tus hijos. De estas palabras que ya están en tu corazón, le vas a hablar a él en todo tiempo o a ellos en todo tiempo, cuando estés en tu casa, cuando andes de paseo, cuando andes de playa, cuando vayan al parque, cuando vayan de viaje y al acostarte y cuando te levantes, en todo tiempo. Dios se va a encargar de identificar a otras personas que alcancen a aquellos a los cuales tú no puedes alcanzar. Por eso es tan importante aprender la palabra del Señor. Verso 5 dice, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Entonces, Pablo le enseñaba a Timoteo, fíjate bien, Timoteo, ¿a quién tú vas a poner como diáconos, como obispo, para que te ayuden en el ministerio? Pues el que no sabe gobernar su propia casa, el que no tiene a sus hijos en sucesión, su esposa no tiene una buena relación con su esposa porque es un mal esposo, ¿cómo va a cuidar de la iglesia de Dios? Como pastores, como diáconos, porque usted es pastora de su hogar. Usted es la diácona, es la llamada a ser diácona de su hogar, porque hay un remanente, hay una iglesia que son nuestros hijos. Esa es la primera comunidad, la primera iglesia que el Señor da para que ministremos y para que pastoreemos nuestros hijos. Y Dios nos ha dado por medio del apóstol Pablo a través de Timoteo, ya estos requisitos nos está dando a través de esta carta primera de Timoteo capítulo 3. Requisito que necesitamos para ejercer el mejor ministerio que es en nuestro hogar. Este es nuestra iglesia, con nuestros hijos, con nuestros nietos. Empezamos con ellos desde chiquitito, incluso desde que están desde el vientre, incluso antes de que estén en el vientre. Comiéncele a compartir a esos hijos que vendrán. Eso que Dios ya puso en tu corazón, que puso en tus pensamientos, que están dentro de ti, porque Dios te los dio para que fueras una buena administradora de aquellas ovejitas que te va a dar o que ya te dio y que están ahí
para las mamitas que tienen hijos jóvenes y para las mamitas que aún tienen hijos mayores. ¿Sí? Tenemos mucha forma de predicar. Nuestro testimonio es tan importante. Y como ministras del Señor tenemos la guía establecida por Dios para disciplinar a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque la disciplina da a los hijos un sentido de consistencia y una guía para el comportamiento correcto, como también lo vemos en Proverbios capítulo 23, 13 y 14, que dice: no rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Y lo castigarás, dice el Señor, lo castigarás con vara y lo librarás de su alma. Muchas veces tenemos mucho miedo, como dije al principio, cuando nuestros hijos son pequeñitos, castigarlos, porque nos duele el corazón. Pero aquí traje yo estas reglitas, estas varitas, que son muy bonitas, ¿no? Esta varita nos la dejó, y ahí tengo como testimonio a nuestra hermana María, ¿sí? Nuestra hermana Geraldine de España. Ella estuvo visitando junto con nuestra hermana aquí, nuestra hermana María, eh, eh, aquí visitando a los chicos. Y bueno, yo tuve la bendición de conocerla también a ella. Entonces ella le dejó a Maru 2 varitas. Yo le tomé ahí la foto. ¿Sí? Estas 2 varitas sirven para corregir a los hijos. Y esto no les va a matar. No les va una varita pequeña, uno, 2, no les va a dañar para nada. No los va a lastimar para nada, porque hay que saberlo cómo hacerlo también. ¿Sí? A nuestros hijos no los podemos jamás disciplinar en la ira, porque muchas veces cuando estamos airadas, ¿sí? Muchas madres cometemos el error de castigar a nuestros hijos, y ahí sí que le vas a dar, y no es que le vas a dar como pan del Señor, sino que lo vas a lastimar, ¿sí? Entonces, está la varita, dice el Señor: no rehúses en corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. No vas a coger, qué sé yo, un cable, un palo para darle, no, una varita. Bueno, aquí Maru tiene una varita, ella siempre ha tenido una varita de un árbol, sacó una ramita chiquita, finita, y con les ha castigado a los niños. Y luego dice el verso 4, lo castigarás con vara y lo librarás, y librarás su alma del Seol. ¿Qué significa? De la muerte. Como vemos aquí también en el Proverbios 29:15, dice: la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Es decir, esta varita va a dar mucha sabiduría cuando la madre sabe corregir a su hijo, como le dije, luego el momento cuando está enojada, ¿sí? Cuando está enojada la mamá porque algo hizo mal su hijo, respire profundo, si es posible hasta 10 veces, luego deje que todo pase, siga atendiendo a su hijo como que si nada ha pasado, ¿sí? Entonces, cuando ya esté bien, cuando el enojo se haya ido, ¿sí? Entonces usted, como quedó una conversación pendiente con su hijo, usted le dice a su hijo: mira, no te voy a castigar en este momento porque estoy muy enojada, pero después hablamos. Cuando ya usted esté todo bien, esté tranquila, usted ya llama a su hijo, y primeramente a mí me gustaba hacerlo orando, ora con su hijo. Luego, después de haber orado, haciendo una oración bien corta, luego dígale a su hijo por qué lo va a castigar, y leyéndole la palabra del Señor y haciéndole entender que lo que hizo estuvo muy mal, y que porque usted lo ama, usted lo va a corregir, y va a ser con la varita, lo va a castigar. Y le dice: mira lo que dice el Señor, que la vara y la corrección te van a dar mucha sabiduría. Y aquí me gusta esta varita que trajo nuestra hermana Geraldine, ¿sí? Porque justamente en el lado donde dice la vara y la corrección dan sabiduría, está el niño sonriendo. Y en la otra que dice con amor inagotable y verdad, que es el Proverbio 16:6, se corrige el pecado, el niño está triste, va a estar triste el niño, pero después el niño se alegrará. ¿Por qué? Porque va a adquirir sabiduría. Pero si lo dejamos, el niño, como dice aquí la palabra del Señor,
más tarde será una vergüenza para su madre. Entonces a los hijos se les corrige desde pequeñitos, porque si un niño no puede aprender y a obedecer a un padre, a una madre que es visible, él nunca aprenderá a obedecer a un Dios que es invisible, a un Dios que no lo ve, jamás. Por eso es que enseñar a nuestros hijos el camino de Dios debe ser una prioridad para todos los padres y también para las abuelas. Recordemos que tenemos un ejemplo, Loida, para muchas mamitas como por ejemplo mi persona, y yo sé que muchas abuelas hay dentro de este grupo, de este ministerio. Ayudemos también a nuestros nietos a corregirlos con la palabra del Señor. Me decía ayer mi nieto cuando me vio con la reglita, ay, mi mami Esther me va a castigar, no va a castigar. No le digo, yo a ustedes nunca le he alzado la mano, ni nunca lo voy a hacer. Les dije porque ustedes tienen padres que los corrijan. A usted lo castiga su papá y su mamá. Yo los corrijo con la palabra del Señor. Los corrijo con amor. Y si ustedes a mí no me hacen caso, entonces voy y le hablo a su papá o a su mamá. ¿Por qué? Porque son los padres los que tienen que castigar. Los abuelos no. Los abuelos estamos para enseñarle la palabra del Señor, para mostrarle con misericordia a nuestros nietos lo que significa ser un hijo de Dios, un niño que está creciendo en el camino del Señor, mostrándole por la palabra lo que es un niño que camina en el camino del Señor, que no es malcriado, que respeta a sus abuelos, que les hace caso, que respeta a sus padres, que es obediente. ¿Y cómo lo hace la abuela? Con la autoridad del amor. No hay que gritar porque muchas veces pensamos que porque gritamos, decimos palabras fuertes, nos van a temer. No, no, con autoridad, sin gritos. Porque a veces cuando estamos enojados también nos salen palabras que vamos a lastimar el corazón de nuestros hijos. Recordemos que nuestros hijos no todos son iguales, muchos son muy sensibles a las palabras que a veces son fuertes y ellos las reciben como puñaladas en su corazón, que lo lastiman y quedan sangrando para toda la vida. Entonces, es con autoridad, con palabras dulces, porque a veces pensamos que porque tengo que hablar dulce, ya no tengo autoridad. No, tengo autoridad, con autoridad puedo hablar palabras dulces y palabras también fuertes con autoridad, pero no palabras que destruyen, sino palabras que enseñan, palabras que nutren. Eso tienen que hacer las abuelas y los padres, corregir a sus hijos, enseñarles con la palabra de Dios y mostrarle que si lo corrigen y lo castigan es porque los aman. Porque si no los amaran, nunca los castigarían. Y mostrarle qué sucede con los chicos que nunca los castigaron. Yo recuerdo haber leído una historia de una joven que fue ejecutada en los Estados Unidos porque había hecho muchas cosas malas, había matado, había robado, y bueno, la condena fue la ejecución. Entonces ella le escribió una carta a su mamá, y la carta que le decía, le escribió a la mamá, y bueno, y a mí me sacudió muchísimo porque esto es de la vida real. Ella le decía a su mamá, mamá, si hubiera justicia, la que tenía que estar aquí para recibir este justo juicio, eras tú, mamá. Tú junto a mí, porque tú nunca me corregiste, porque tú nunca me, 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 me hablaste de lo que yo hacía y me castigaste, jamás. Yo llegué una vez con un lápiz de mi escuela de una niña y nunca dijiste nada. Después me robé una muñeca de una compañera, la escondiste conmigo. Y después fui a la casa de una amiga
y me robé la cartera y punta, nos fuimos de shopping. Nunca me corregiste. Dije lo que quise decir y tú nunca me dijiste que eso era malo. Entonces, los padres tienen que enseñarle a sus hijos desde pequeñitos, desde muy chiquitos, que las actitudes malas no las pueden continuar haciendo. ¿Por qué? Porque nacemos con el pecado. A ver, el pecado nace con nosotras y podemos verlo ahí, por ejemplo, en los niños, muy chiquititos, de un mes de nacido. Y los niños se ponen histéricos, enojados. Yo me recuerdo de Abigail, que se agarraba su pelito y no había quien le soltara el pelito. Y lloraba y era muy enojada. Claro, chiquita, no le vas a castigar, ¿eh? Pero nos podemos dar cuenta que los niños desde pequeño, ellos manifiestan sus actitudes para conseguir lo que ellos quieren. Y ahí van consiguiendo poco a poco van consiguiendo lo que ellos quieren. Entonces, como madres sabias, y peor teniendo ya este conocimiento, ¿sí? Teniendo este conocimiento de la palabra de Dios, cuánto más nosotras debemos de decirle a nuestros hijos, ¿sabe qué? La actitud suya, mijito, es mala. Esto no lo puede hacer. No le gusta a papá Dios, ni me gusta a mí, ni le gusta a su papá, ni le gusta a nadie. Hay que corregir a los hijos, ¿sí? Hay que corregir. Yo doy gracias al Señor, de verdad que doy gracias a Dios que Dios me haya dado la bendición de, de haber podido criar a mis hijos. Nunca fue tarde para empezar. Ya mis hijos cuando yo llegué al camino del Señor tenían como entre 11 y 12 años, 10 o 11 años. Pero desde que yo conocí esta palabra del Señor, comencé a inculcarle este camino a mis hijos, para las mamitas que tienen ya hijos adolescentes, porque mis hijos ya eran preadolescentes, no es fácil. Pero yo comencé a vivir la palabra de Dios. Entonces yo creo que el resultado está en que tú vivas la palabra del Señor, que tú le prediques lo que estás viviendo. Lo que tú vives, predícaselo a tu hijo. Y luego pues ora al Señor y que el Señor pues que es nuestro ayudador, Él va a ayudarnos a nosotras para que continuemos en la formación de nuestros hijos. Para que tienen niños pequeñitos, empiecen ahora. No empiecen mañana cuando ya los niños tengan 12, 13, 14, 15 años, porque ya no te van a escuchar, va a ser más difícil. Para que ahora las que tienen sus niños pequeños, empiecen ahora. Para las que tienen hijos adolescentes, tu testimonio, amada hermana, va a ayudarte para con tus hijos. Lo que tú le predicas a ellos, vívelo en tu diario vivir. ¿Sí? Y cuando enseñes y cuando estés predicando, hazlo con integridad, hazlo con carácter, hazlo con seriedad y con un mensaje sano e intachable, un mensaje con amor. Si no actuamos de la manera en la que queremos que nuestros hijos actúen, nuestras palabras serán inútiles, porque tú le vas a decir a tu hijo, no hagas eso, no digas esas palabras feas, pero las estás repitiendo tú. Entonces, si le dices a tu hijo algo que vas a hacer y luego no lo haces, ¿cómo le vas a él a obligar a hacer algo que tú no cumples? Entonces, demuéstrale, ¿sí? Que tú quieres que él cambie, pero cambia primero tú y que sea tu obrar el que le predica a tu hijo, ¿sí? Que sea lo que tú hagas, lo que él pues quiera hacer y para lo que también se va a convertir. Si quieres que tu hijo viva una vida de acuerdo a lo decretado por Dios, tú debes hacerlo primero. Esto es lo primero que tienes que hacer. Aprendemos de Esdras. Tenemos un ejemplo de esto. Comienza a inquirir, comienza a buscar la palabra de Dios, comienza a aprender. Y cuando ya hayas aprendido y cuando ya veas que estás poniendo por obra, entonces, hijo, esto dice el Señor. Loida y Eunice eran mujeres que se preparaban en las escrituras y luego vivían lo que aprendían.
Y ese era el ejemplo de fe que le daban a su hijo Timoteo. Por esta razón, Pablo le hace recordar a Timoteo de quién había aprendido. Porque tengo presente, le decía el apóstol Pablo a Timoteo, la fe sincera que hay en ti, la cual habitó primeramente en tu abuela Loida, mire, y luego en tu madre Eunice. Y estoy seguro que también en ti. Entonces, la verdad del tema es muy clara. Ser un modelo. Yo tengo que ser un modelo de lo que yo quiero que sean mis hijos el día de mañana. Como yo soy, yo quiero que sean mis hijos. Este debe ser nuestro sentir. Verso 6. No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Bueno, según el Strong 3504 y también el Strong 5453, es alguien recién convertido, es un joven, sí, que recién se convierte, alguien que no está acostumbrado. Y le das, por ejemplo, y esto es lo que le dice el apóstol Pablo aquí a Timoteo. Es una persona que llega y de repente lo ves que está súper que entregado a las cosas del Señor, pero es demasiado joven, sí, es demasiado joven. Entonces, la autoridad que le vas a dar a él, y él no tiene el conocimiento, al rato se va a llenar de orgullo. ¿Y el orgullo de quién es? El orgullo es de Satanás. Y entonces, ¿en qué se va a convertir él? En un tropiezo para la obra del Señor. Entonces, la autoridad debe ser delegada a alguien con la madurez para poder ejercerla en amor y servicio, porque al sentirse en una posición y con poder, su naturaleza carnal puede ser seducida para destrucción. Verso 7. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en desacrédito y en lazo del diablo. Que tenga un buen testimonio entre los no creyentes, porque a veces a nosotras nos gusta testificar de nosotras mismas. Ay, yo soy así, yo hago esto, hago lo aquí, yo soy de esta manera. No, que sean los de afuera, que sean en la comunidad, los hermanos de la comunidad, que sean, por ejemplo, los vecinos, que sean los compañeros de trabajo, que den testimonio de ti. Ese testimonio es aceptable. Verso 8 y 9 dice, los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados mucho vino, no codiciosos de ganancias, deshonestos, y continúan aquí los requisitos para ser líderes, para ser llamados siervos del Señor. Verso 9, que guarden el ministerio de la fe con conciencia limpia, que guarden el testimonio, que tengan una buena conciencia, que no se han dado mucho al vino, que no sean codiciosos de ganancia, deshonestas, sino que sean rectos, ¿sí? Que sean íntegros, que sean congruentes. Generalmente son los que están a la vista de todos porque todos están mirando al líder, al ministro. Entonces estas personas son las que pueden ejercer el diaconado. Son personas que no dejan que sus problemas se conviertan en enojo y culpa, sino que aceptan las aflicciones con amor, aceptan las aflicciones sabiendo que de ellas van a aprender, dando gracias al Señor, ¿sí? Son personas, esas personas son las que pueden ejercer el diaconado, ¿sí? Muchas veces hay personas, ¿sí? Que dejan sus problemas y sus enojos a la luz del día. Ahí llegó el hermanito y viene, pero con un carácter, bueno, ahí surgen situaciones que dañan a la comunidad. Pero si es una persona que tiene un buen testimonio, si tiene una conciencia limpia, ¿sí? Cuando surjan esos problemas que son a veces desafiantes, de verdad, eso pues lo toma como algo bueno, ¿sí? Algo que va a aprender de ello. Y sigue adelante glorificando al Señor. Y así pues seguimos todos estos requisitos para ser un buen siervo del Señor, una buena sierva del Señor.
podemos estar bien equipados, como lo dice también el libro lo dice nuestro amado Mesías en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, verso 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vuestras para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y así, sí. Vean, el hermano está pasando por una serie de problemas. Ay, pobre hermano, ¿y cómo está? Está sonriente, sigue siendo amable, atento, sigue predicando la palabra y sigue glorificando al Señor. Así alumbre, dice el Señor, vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Alabado sea el Señor, dicen las personas cuando ven a estos obreros que aunque están pasando por un mar de situaciones, sin embargo, están firmes delante del Señor, sin embargo, alaban a Dios, sin embargo, están como que nada estén viviendo, pero conociendo lo que está pasando el hermano, vemos que es un varón que realmente sí sirve para alabar al Señor. Porque no solamente como dijo Job, en lo bueno yo voy a alabar al Señor. No, aún en lo malo. Seguimos alabando al Señor, seguimos siendo fiel, seguimos cumpliendo con nuestro ministerio, con nuestro llamado, en santidad, en entrega y en solicitud. Y estos también sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Se debe probar primeramente, como vemos aquí, esto le enseña al apóstol, el apóstol Pablo a Timoteo, se debe probar el carácter del obrero. Estos también sean sometidos primero a prueba. Primero, el obrero debe ser sometido a prueba. Se debe probar su carácter y luego, pues, ya puedes, si ves que es un buen obrero, un buen siervo, que vive, pues, sin reproches, sin nada, que vive en amor del Señor, entonces ya está apto para servir. Verso 11. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Tremendo. ¿Por qué? Porque si el hombre de Dios es un hombre pulcro, es un hombre que a pesar de que está pasando por dificultades, sirve de la misma manera, primeramente en su casa, siendo un buen esposo, siendo un buen padre para sus hijos. Es importantísimo que su esposa sea igual que él, que tenga la misma calidad de honestidad, de vida, al igual que su esposo. Por eso dice aquí, le dice Pablo a Timoteo, las mujeres asimismo, es decir, las esposas de estos varones, sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. ¿Por qué? Porque la familia es el eje fundamental de la sociedad y de la congregación. Por lo tanto, si el hombre sirve, la esposa también debe ser reconocida como una mujer respetable y digna de confianza. Pero cuando se evidencia lo contrario, puede ser una piedra de tropiezo para su esposo que está en servicio. Y aquí sé que hay muchas también mujeres que sus esposos les sirven al Señor. Entonces también aquí el apóstol Pablo le habla a Timoteo que ordene también a estas mujeres y que mire a estas mujeres, a estas esposas de aquellos hombres que presentan un modelo, de testimonio, que vean también cómo son ellas, porque si ellas son chismosas, son calumniadoras, no son fieles al Señor, ellas van a ser una piedra de tropiezo para su marido. Y cuando dice que deben ser honestas, según el Strong 4586, dice que deben ser mujeres serias, cuya conducta debe inspirar respeto. Tiene que saberse vestir, saber cómo hablar y con quién hablar. Dice que tiene que ser sobria, seria, ¿sí? Que debe inspirar respeto, al igual que su esposo. No calumniadora,
¿sí? Que no sean calumniadoras, que no levanten acusación falsa hecha maliciosamente por causar daño, que sean crueles, aborrecedoras de lo bueno. Cuidado, mira bien eso. ¿Por qué? Porque en Primera de Pedro encontramos que el apóstol Pedro también nos llama, y nos dice, Primera de Pedro 5:8, que estas mujeres, ¿sí? Mujeres, nosotras todas, dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Quiere devorar los ministerios, quiere devorar, ¿sí? El testimonio. Si una mujer esposa de un siervo del Señor, de un ministro del Señor, ¿sí? Y ve que su esposo está sirviendo, tiene que reflejar el mismo carácter de su esposo. Como dice aquí, las mujeres asimismo deben ser honestas, ¿sí? Que tengan un buen comportamiento, que es digno, admirable, decente, respetuoso, hasta el punto de ser reverentes. Mira, a tal punto, te tienen que ser reverentes. Mujeres castas, mujeres que profesen santidad, ser reverente. ¿Por qué? Porque Satanás anda como león rugiente, ¿sí? Él es nuestro adversario. Quiere robarnos los ministerios, robarnos la paz de nuestros hogares, robarnos nuestros hijos, robarnos a nuestro esposo, robarnos a ese hombre de Dios. Él anda como león rugiente buscando a quién devorar, a quién destruir. Ella debe ser mujer calmada de espíritu, con control de sí, en todo, no solamente en una sola situación, sino que en todo. Y no persona apasionada, sino sobria, es decir, no dada a la ostentación, al escándalo, y que cuide su hablar. Tiene que ser una mujer que sepa cuándo va a hablar, cuidar mucho su hablar. Una mujer frívola, chismosa, interperante, no tiene las cualidades de esposa de diácono. Y por eso su marido no puede ser diácono. Mira cómo es su esposa. Imagínense, tal vez ahí en esta comunidad habían hombres, pero entregados al Señor y sus esposas, que ¿para qué vas otra vez a la iglesia? Solo pasas orando ahí metido arrodillado. Solamente estás, lee y lee ese libro. Ponte a hacer algo, ponte a trabajar. Tremendo. Porque así como vemos mujeres que pasamos aflicciones porque nuestros esposos no vienen al camino, así también hay varones que pasan mucho sufrimiento porque sus esposas no entienden el camino. Ningún hombre cuya esposa no tenga estos requisitos debe ser escogido para ser diácono. De otra manera, su obra será estorbada. No puede ser. Esto le dijo el apóstol Pablo a Timoteo. Verso 12 y 13 dice así: los diáconos sean maridos de una sola mujer. Vuelve a repetirlo, como ya lo vimos en el versículo 3, vuelve a hacérselo recordar Pablo a Timoteo. Los diáconos, no te olvides, Timoteo, sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Nuevamente, le vuelvo a repetir. Esto significa que este es un requisito importante. Cuando alguien tiene una disposición al servicio en cosas prácticas, sin duda después el Señor lo va a poner en cuestiones de enseñanza y liderazgo. Por eso, te vuelvo a repetir, no, va a liderar. Tiene que ser esposo de una sola mujer, este hombre, su mujer que sea una mujer de Dios, sus hijos que sean hijos que vivan guiados en la palabra del Señor, que su casa esté en orden. Pueden trabajar, ellos pueden trabajar en el diáconis. Y encontramos también en Hechos que Esteban y Felipe fueron los diáconos. Ellos fueron dos diáconos que empezaron sirviendo en mes. Porque estos diáconos después pueden ser pastores, pueden ser grandes predicadores que van a llevar la palabra del Señor, así como por ejemplo vemos a Joseph, que enseña a miles de gentes, pero necesitamos primero el testimonio, porque ellos van a crecer. Como comenzó Joseph, como comenzó Links,
con 4 personitas, primero en su casa y después comenzaron con los de afuera. Y eso es maravilloso, eso es muy maravilloso, ¿sí? Y después el Señor nos va a poner en cuestiones de enseñanza y liderazgo más grande y van a predicarle a muchas personas más, ¿sí? Entonces, y esto me trae un testimonio que me gustó mucho. Este testimonio fue el testimonio de un varón eh, que quise traerlo en esta mañana, ese testimonio, porque va incluso, ese testimonio nos va a ayudar, ¿sí?, a entender lo que significa servir al Señor, ¿sí? Bueno, este varón narra que desde que se dio cuenta de que Jesús era el Señor de su vida, porque muchas decimos, Jesús es el Señor de mi vida, Yeshua es el Señor de mi vida. Este varón no solo dice que Jesús era el Señor de su iglesia, él entendió, Jesús no solamente es Señor de la iglesia, porque a veces en la iglesia, en la comunidad, estamos alabando al Señor, mostramos buenas obras, no nos enojamos, mostramos tener una relación con los hermanos estupenda como unos verdaderos siervos del Señor. Pero cuando nos vamos a la casa, somos otras mujeres, los esposos son otras personas, y el Señor dice, ¿qué? Tenemos que ser íntegros. Íntegros significa ser igual en todo lugar. Y comenta el testimonio de este hermano que dice que él entendió que el Señor no solamente era su Señor en la iglesia, sino que también era el Señor de su vida. Entonces él comenzó a trabajar y trabajar y en todo lo que le mandaban dentro de la obra del Señor. Porque dice que él barría la iglesia, él lavaba los baños de la iglesia y él lo hacía así con un amor tremendo, ¿sí? Lo hacía grandemente, ¿por qué? Porque él sabía que Dios no solamente estaba en la iglesia. Cuando se iba a su casa, dice que él de la misma manera, porque él dijo, bueno, el Señor es mi Señor, es de mi vida. Y así como yo trabajo con amor en la iglesia, no digo nada, hago todo lo que me mandan a hacer con amor, así yo tengo que hacerlo con mi esposa, con mis hijos y en mi trabajo. Y dice que descubrió que cuando él hacía todas estas cosas, cuando él lo hizo de esta manera, él descubrió que el Señor le ayudó efectivamente a ver todas estas cosas, a ver todo lo que él no veía antes y que ahora otros no veían. Entonces encontró que, que él tenía una gran ventaja de aquellos que no creían, de aquellos que no veían a Dios obrando, a Jesús obrando en todo momento de su vida, en la iglesia, en su hogar, como esposo, con sus hijos, alrededor de la familia, tanto de él como la de su esposa, en el trabajo y donde él estaba. Entonces, ahí comprendió él que el Señor había llenado su mente y su corazón de su presencia y que por ello él había entendido que Dios era el Dios de su vida. ¿Por qué? Porque donde él iba, él trabajaba, él lo que hacía, lo hacía como para agradar al Señor. Este es un testimonio notable de respecto a lo que Pablo estaba diciendo. Cuando usted sirve al Señor en cualquier capacidad, usted sale ganando por parte de Dios, ¿sí? Usted gana porque el Señor dice que Él no es deudor de nadie. Y a todos nos da conforme a lo que nosotros necesitamos y también para lo que fuimos llamados. Entonces, los que sirven de diáconos ganan mucha confianza en la fe. Y qué maravillosa promesa y qué adecuada y plenamente se confirma por medio de ese testimonio. Muy bonito, ese testimonio me impactó mucho cuando yo leí ese testimonio. Yo digo, sí, eso es lo que tenemos que hacer. Que el Señor sea el Señor de mi vida en todo tiempo, en todo momento. Y esto lo llevé también a Deuteronomio capítulo 6, verso 7, que dice que esta palabra tenemos que llevarla en nuestra casa, cuando nos acostamos, cuando nos levantamos, cuando vayamos a la calle, en el trabajo, donde quiera. Esta palabra tenemos que, si estamos con nuestros hijos, y cuando estamos solos, con nosotros. Esta palabra tenemos que predicarnos una y otra vez. Por eso, porque el Señor le dijo a Josué, nunca se apartará este libro de la ley de tu boca, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Para qué? Para que hagas todo lo que en él está escrito. Y entonces
harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Verso 13. Porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en nuestro Señor. ¿Sí? De la misma manera, debemos servir nosotros en nuestro hogar, como dice aquí este versículo, porque los que ejerzan bien el diaconado, somos diáconas en nuestras casas, en nuestros hogares, somos líderes, somos pastoras, que el Señor nos ha llamado para pastorear nuestro pequeño rebaño, nuestra pequeña iglesia, que es nuestro hogar. Verso 14. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Aquí podemos ver a Pablo. Pablo estaba en Roma, estaba viviendo en una casa alquilada. Y por eso le dice a Timoteo, que le está escribiendo esa carta, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, porque él tenía esa esperanza, pero luego le dice en el verso 15, pero si tardo, es decir, si nunca llego, si me matan aquí, me quitan la vida, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. La verdad. Es una congregación, una asamblea, ¿sí? Es una congregación, una asamblea, una comunidad donde se debe dar a conocer esta verdad. Una iglesia, mi hogar. Una comunidad, mi hogar. Una congregación, mi hogar. Puedo invitar a mis padres, a mis hermanos, para compartir la palabra. Comenzar por Jerusalén. Jerusalén representa nuestra familia, pero primordialmente nuestros hijos. Entonces, si en una congregación no hay orden, como hemos venido viendo, no hay todo esto que acabamos de ver, no hay estas cualidades, no hay estos requisitos, la verdad, esta verdad que dice, que nombra aquí el apóstol Pablo, que dice, pero que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte la verdad, ¿sí? Si esta verdad, ¿sí? no se predica en orden, ¿sí? Esta verdad va a ser menospreciada. Esta verdad va a ser subestimada y devaluada. ¿Por qué? Porque la columna es usted. La columna somos nosotros. Y si nosotros no predicamos la verdad con nuestras vidas, entonces esta palabra, esta verdad, que es la suma de, como lo dice Salmo 119, 160, la suma de tu palabra es la verdad. Entonces va a ser subestimada y devaluada. La iglesia son aquellos que pertenecen a Dios como columna y fundamento de la verdad, mientras que la congregación es la reunión a la que asistimos. ¿Para qué asistimos? Para aprender, sí. Todos los que aspiran a servir a la congregación deben conocer de antemano los requisitos que Dios dispone para ayudarnos a todos. ¿Cómo poder hacerlo? ¿Sí? Dios nos da a nosotros reglas para ver cómo es que vamos a hacer, qué es lo que cómo Dios quiere que nosotros nos manejemos. Y por último, y vamos concluyendo, el verso 16 dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Él va a manifestar toda la plenitud de la piedad, todo el misterio de la justicia, la santidad. Y se manifestó, ¿en quién? En nuestro amado Yeshua. ¿Para qué? Para que tuviéramos la imagen de una persona que vivió de acuerdo a todo lo que está escrito aquí, en la palabra del Señor, para que no lo viéramos como algo imposible de cumplir. Ay, no, pero la palabra del Señor no la puedo cumplir, no. ¿Quién la vivió? Nuestro amado Mesías. Por eso le dice Pablo a Timoteo, Dios fue manifestado en carne, ¿sí? Justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria.
Él fue una persona sujeta. Nuestro amado Mesías tuvo sus tentaciones como nosotros, en debilidad, igual que nosotros. Y él manifestó todas sus virtudes. Y él dijo que si nosotras creíamos en él, las cosas que él había hecho, nosotras las haríamos también aún mayores que él. ¿Por qué? Porque él iba al Padre. O sea, esto lo podemos nosotros hacer. ¿Por qué? Porque Jesús está con nosotros. ¿Sí? Y si nosotros dejamos que él obre en nuestras vidas, aún las cosas mayores las vamos a hacer. Y es a través de su espíritu, a través del espíritu del Mesías. Vamos a hacer las obras que él hizo. Hemos recibido el máximo testimonio de la piedad y la justicia a través del Mesías. Y él nos ha dado el máximo ejemplo de lo que es ser un buen pastor, una buena pastora, una buena líder, una buena ministra, un buen obispo a través de nuestro testimonio, a través de nuestro testimonio guiada por el Espíritu del Mesías. Vamos a hacer las obras que él hizo, que hizo. Y lo vamos a hacer ¿cómo? Lo vamos a hacer como madres, lo vamos a hacer como esposas, lo vamos a hacer como hijas y lo vamos a hacer como siervas del Señor. Pablo le escribió a Timoteo algunos puntos importantes acerca de la palabra de Dios, pues estaba convencido de su gran valor y deseaba que Timoteo fuera un líder que guiara a la comunidad directamente a Yeshua, porque Yeshua es la palabra viviente. Dentro de ella, Pablo es muy reiterativo en cuanto a la importancia de mantenerse fiel a las escrituras, en lo que Timoteo había sido instruido desde niño. ¿A través de quién? A través de su abuela Loida y su madre Eunice. Y aquí vamos concluyendo, amadas hermanas. Aquí pues vamos a rescatar lo más importante que aprendimos en este capítulo 3 de Timoteo. Diáconos. ¿Quiénes pueden ser diáconos? ¿O quién es un diácono? Es alguien que sirve. Un diácono es marido de una sola mujer. Un diácono debe ser sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Es decir, debe ser un vigilante, un supervisor, una persona que gobierne bien su casa. Segundo, que gobierne bien su casa, que sea disciplinado o disciplinada, diligente en todo asunto. 3, criar hijos en sujeción, siguiendo el ejemplo establecido por Dios. El deber del padre es de instruir al hijo en la Torá. Si el padre está ausente, la madre, recuerde, la madre debe inculcar a sus hijos la palabra de Dios. Tenemos el ejemplo de esta abuela y madre de Timoteo, Loida y Eunice. Como padres, somos exhortados a enseñar y a corregir a los hijos a través de una disciplina cuidadosa. Debe ser una prioridad para todos los padres y abuelos. 4. Buen testimonio, que tengan un buen testimonio y que ejerzan un dominio propio. Y 5, por último, las esposas deben ser honestas y de buen testimonio. Una esposa, una mujer, una esposa de un siervo del Señor, ¿sí? Debe ser una mujer, como dije, respetable, digna de confianza y que ayude a su esposo. Aquí, pues, como dije, hay esposas que tienen esposos que sirven al Señor, pues sírvalen al Señor con toda integridad. Entonces, hasta aquí hemos llegado, amadas hermanas. Hasta aquí hemos llegado con este estudio. Vamos pues a orar al Señor para que el Señor nos ayude y nos motive a reflejar todos estos requisitos que el apóstol Pablo le enseña a Timoteo, que tiene que enseñar a la comunidad. Y que para elegir un obrero para el ministerio, este refleje todos estos requisitos en su vida, como mujeres de fe, coherederas de la gracia de Dios,
Vivamos una vida llena de estos requisitos, amadas hermanas, que el Señor en esta mañana nos trajo para nosotras, para que pastoreemos, ¿sí?, a nuestros hijos con amor delante del Padre, enseñándole la palabra de Dios, como lo vemos aquí en Proverbios 13, 24 y todos los versículos que hemos ido estudiando en este estudio. Y recordando que el Señor a nosotras, las mujeres, nos ha capacitado para ejercer este llamado de amor. Las madres somos capacitadas para ejercer este llamado de amor y llevar a nuestros hijos a la palabra de Dios y criarlos para que ellos crezcan en el temor del Señor. Procuremos ser cuidadosas en nuestro lenguaje y en nuestra forma de vivir, dejando ejemplos a seguir, especialmente a nuestros hijos, que ellos pues son la columna de humo que está a nuestro alrededor. Que el Señor pues nos ayude a ser digna de este llamado. Que el Señor nos ayude a que podamos ejercer ese llamado de ser padres con todo el amor, con todo el temor y con toda también la rectitud y la fidelidad que hay en nuestros corazones hacia aquel que nos llamó para que ejerzamos este ministerio tan lindo, tan hermoso de ser madres, madres de hijos del Señor, porque está escrito que herencia del Señor son los hijos. Por lo tanto, usted, amada hermana, es llamada a pastorear su rebaño. No, cuando pueda, lo puede hacer afuera, pero recuerde que sus hijos, su hogar, tiene la prioridad. Así que hasta aquí comparto y vamos a orar. Vamos a orar. Padre eterno, te damos las gracias en esta mañana por tu palabra, Señor, por esta consejería que nos has dado en esta mañana, Padre, para llevar a nuestros hijos por este camino tan hermoso, por este camino de la verdad, por este camino, Señor, que tal vez, Padre, muchas de nosotras no caminamos en nuestra niñez, ni en nuestra infancia, ni en nuestra juventud, pero que ahora tú nos permites, Señor, caminar. Permítenos, Señor, con esa sabiduría que tú solo les sabes dar a aquellos que te la piden, y hoy te la pedimos, Señor. Te pedimos que nos des sabiduría para poder criar a nuestros hijos en el temor de tu grande nombre, a que cada una, Señor, de estas mamitas, Señor, tengan la sabiduría para saber corregir a sus hijos en el momento indicado y en el momento oportuno, Señor. Que sean sabias para corregir. Que cada mamita, Señor, tenga esa templanza, tenga esa sabiduría y esa sencillez, Padre, de poder corregir a sus hijos con amor, dejando una instrucción, dejando una enseñanza, dejándole a sus hijos, Señor, un amor, un olor a tu perfume, Padre, y no que queden, Señor, sus hijos con el dolor, con la herida, con el resentimiento. No, Señor. Dale sabiduría a cada una de ellas, según, Señor, tengan sus hijos, Padre, si son pequeñitos, Señor, que ya sean sabias para corregir a sus hijos. Si son ya, Señor, adolescentes, Señor, dale la capacidad, dale, Señor, oh Padre amado, la templanza, el equilibrio, para que ellas puedan, Señor, compartirles tu palabra a sus hijos, Señor. Ayúdalas con su testimonio, Padre, que ellas puedan, Señor, prepararse, indagar, Señor, y dejar que tu Espíritu, oh Dios, las guíe para que puedan dar ese testimonio y esa enseñanza a sus hijos, para que, Padre, el camino de ellos sea enderezado. Ayúdalas, papito Dios, y a las abuelas, Señor, que vemos muchas abuelas aquí. Ayúdanos, Señor, para que sigamos, Señor, con nuestro amor de abuela, educando a nuestros nietos, Señor, inculcándoles, Señor, tu palabra con amor, con dulzura, Padre amado, y también, oh Dios amado, Padre eterno, con orden, Señor. Ayúdanos, Señor, que podamos, Señor, oh Padre eterno, infundir respeto en nuestros nietos, Señor, y con ese respeto, Padre, que caracteriza, Señor, al carácter, Padre, de una abuela dulce, de una abuela sobria, puedan ellos, Señor, también entender, Señor, tu palabra y puedan ser ganados para tu reino, Señor, y que se levanten como obreros, como tus siervos, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque yo sé que
Tú siempre llegas a tiempo, Dios. Siempre llegas a tiempo a nuestras vidas. Tal vez para muchas mamitas dirán, Señor, si mis hijos estuvieran chiquititos, yo les compartiría la palabra. Pero no, si sus hijos están jóvenes, porque este es el tiempo, el momento, Señor. Tú nunca llegas tarde. Gracias, Señor. Fortalece a estas mamitas y fortaleces también a aquellas mamitas que han de escuchar este estudio para tu gloria, Señor. Sigue obrando en sus vidas y síguete manifestando, Señor, en todas nosotras. Que podamos reflejar el amor, el carácter de Yeshua en nuestras vidas. Y que, Padre amado, podamos, Señor, ser testigo tuyo, Señor, en la comunidad donde estamos. Señor, si nos has dado cargo, Señor, podamos ejercerlo primeramente con el testimonio. Y que, Padre amado, así como Esdras, Señor, que primeramente indagó, se preparó y después, Señor, fue enseñar, así seamos todas nosotras, Padre. Que enseñemos, Padre, lo que tú nos has enseñado y que lo atesoremos en nuestro corazón y que lo abracemos con toda nuestra alma. Para de esta manera, Señor, una vez, Señor, que lo pongamos por obra, podamos, Señor, enseñarle a nuestras hermanas, nuestros hermanos, Señor, esta preciosísima palabra. Podamos enseñar estos requisitos que tú pides, Padre amado, para todo buen obrero. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por este estudio. Gracias por todo, Padre. Gracias porque sabemos que estás presente en esta mañana y por eso la gloria para ti, toda la honra para ti, Señor. En el nombre de Yeshua y por sus méritos, quedamos en tus manos eternamente y por siempre. Amén, amén y amén.